Bueno, un cordial saludo. Mi nombre es Fabián Ballesteros. Les doy la bienvenida a nuestro canal en YouTube. Y el tema que vamos a ver en este video son las buenas prácticas de manipulación. La aplicación de las buenas prácticas de manipulación de alimentos, o BPM, contribuye con la seguridad de la calidad sanitaria de los alimentos en los aspectos de inocuidad, higiene y limpieza. Las buenas prácticas de manipulación de alimentos abarcan actividades que tienen lugar desde el inicio de la cadena alimentaria, la cual consiste en la serie de manipulaciones que sufre el alimento desde su lugar de origen, almacenamiento, recepción, preparación previa, preparación final, almacenamiento, distribución, servido y consumo final. En las buenas prácticas de manipulación se debe tener en cuenta diferentes aspectos importantes, como lo son la construcción de las instalaciones. Entonces, cuando se va a construir una instalación en donde se va a hacer una planta, o se va a montar un proceso para elaborar alimentos, pues tenemos que verificar la normatividad vigente para cada país. En este caso, pues en Colombia deberemos leer la normatividad del INVIMA. Entonces, pues en estas normatividades o en estos decretos, en estas normas, pues nos van a hablar de la ubicación, de cómo deben ser las vías de acceso, de cómo deben ser los pisos, las paredes, los techos. Pues los techos deben de tener determinada altura, las ventanas, puertas, pasadizos. El lugar debe tener una adecuada ventilación e iluminación. En cuanto a las instalaciones sanitarias, pues debe haber servicios higiénicos del personal y público, vestuarios para el personal. Entonces, la normatividad vigente exige que las empresas manipuladoras de alimentos tengan baños para mujeres y baños para hombres. El baño para hombre pues se diferencia en que lleva orinal. Al igual que los vestuarios, debe haber un vestuario para personal masculino y para personal femenino. Debe haber un punto de lavado de manos y también debe haber una zona de lavado de equipos y utensilios de limpieza. En cuanto a equipos y utensilios, pues estos equipos y utensilios que se emplean en los restaurantes y servicios afines deben ser de material resistente a la corrosión, preferiblemente acero inoxidable, no porosos ni absorbentes, porque pues si son porosos van a almacenar mugre, que no transmitan sustancias tóxicas, olores ni sabores a los alimentos. Asimismo, debe ser de fácil limpieza y desinfección, y capaces de resistir repetidamente operaciones de dicho proceso, es decir, operaciones de limpieza y desinfección. Las partes de los equipos que no están en contacto con el alimento deben ser resistentes a la corrosión y fáciles de lavar y desinfectar. Las tablas de cortar deben ser de material sintético, no absorbente y de superficie lisa, fácil de limpiar y desinfectar. Es recomendable asignar tablas de cortar de diferentes colores. Por ejemplo, aquí en la figura vemos un manipulador de alimentos con 5 tablas. En la celeste pues se debe cortar pescados y mariscos. En la tabla de color rojo, carnes crudas y aves. En la de color verde, frutas y verduras, obviamente lavadas y desinfectadas previamente. En el beige, panes o similares. Y en el blanco, alimentos listos para el consumo. Entonces, esta metodología de utilizar tablas de diferentes colores va a evitar que se presente contaminación cruzada en el proceso de corte de alimentos. Obviamente pues hay que hacer un lavado y desinfección de los equipos y utensilios, un lavado y desinfección de equipos, un lavado y desinfección de vajillas, cubiertos y vasos, un almacenamiento de equipos y utensilios adecuados, una mantelería limpia. Entonces, los detergentes que se utilicen, por ejemplo, para hacer un lavado de vajillas en un restaurante, una planta procesadora de alimentos, estos detergentes no pueden contener o no deben contener fragancia. Deben ser detergentes inoloros e incoloros que no vayan a impregnar los alimentos que se vayan a servir
en estos platos. También se debe implementar un programa de limpieza y desinfección. Las empresas, organizaciones o instituciones que realicen manipulación de alimentos deben contar con un programa de higiene y saneamiento, el cual incluya procedimientos de limpieza y desinfección, para lo cual utilizarán productos autorizados para tal fin. Entonces, en estos programas pues deben ser todo por escrito, los procesos de limpieza de algún equipo, procedimientos de limpieza de alguna máquina, de alguna área, todo debe estar descrito con el personal encargado, el responsable y la persona que hace la verificación. Para ejecutarlo se requiere el compromiso de la gerencia y de los empleados. Eso es un compromiso de todos. Se evaluará áreas, superficies, equipos, utensilios que necesiten limpiarse, estableciendo un horario o cronograma. El programa debe considerar lo siguiente: ¿qué se debe limpiar? Pues todas las áreas que conforman el establecimiento, así como las superficies de las áreas de trabajo, equipos y utensilios que tienen algún contacto con los alimentos. Dicha labor se facilitará si se elabora una lista en orden de prioridades de los trabajos que se deben llevar a cabo. Los empleados deben ser responsables en sus propias áreas y deben limpiar y desinfectar cada vez que sea necesario y al final de sus turnos tomando precauciones para no contaminar los alimentos. Por ejemplo, pues se deben de recoger del piso los desperdicios de alimentos o líquidos con un trapo húmedo, nunca con escoba, porque puede transmitirse contaminación del piso hacia los alimentos. ¿Con qué se debe limpiar? Entre los materiales tenemos diversos tipos de detergentes, desinfectantes, escobas, escobillas, entre otros, los cuales deben mantenerse y almacenarse en áreas o compartimientos determinados. Entonces, toda empresa debe tener un cuarto o un área donde va a almacenar sus detergentes y sus implementos de limpieza, a fin de evitar que contaminen los alimentos, utensilios, equipos u otros. Se recomienda identificar los implementos de limpieza por colores según las diferentes áreas, por ejemplo, el blanco para la cocina, el rojo para servicios higiénicos, el amarillo para comedor y almacén. Asimismo, mantener los compuestos químicos en sus envases originales y etiquetados. También hay que mencionar que los proveedores de detergentes y desinfectantes en las etiquetas del envase deben colocar el lote, la fecha de fabricación, la fecha de vencimiento del producto y debe entregarle con cada pedido al cliente o a la empresa procesadora de alimentos un certificado de análisis de calidad del producto de limpieza o desinfección que está vendiendo. Bueno, eso era un paréntesis. ¿Cuándo se debe limpiar? Cuando se concluye la jornada laboral, a fin de no interrumpir el servicio. Deberán programarse turnos de manera que haya tiempo para limpiar y desinfectar. La frecuencia se determinará según el contacto que tengan las áreas o superficies con los alimentos. Es decir, será con mayor frecuencia cuando se tenga mayor contacto directo con los alimentos y los tiempos serán más alejados cuando no tenga contacto directo con los alimentos. ¿Cómo se debe limpiar? Pues para ello se deben establecer procedimientos escritos que detallen cómo efectuar las operaciones y entrenar al personal para el cumplimiento de los procesos paso a paso. Cuando se limpie equipos, se deberá seguir las instrucciones del fabricante. ¿Quién debe supervisar el programa? El personal responsable de la supervisión. Entonces, todo programa debe tener un responsable. Debe conocer la frecuencia y los procedimientos, supervisar rutinas de limpieza terminadas diariamente y realizar inspecciones al azar. Verificación del programa de limpieza y desinfección. Se verificará el cumplimiento de las normas y registros diarios de limpieza y desinfección, tomando muestras de las superficies que tengan contacto directo con el alimento y de las manos de los empleados para los análisis microbiológicos, los cuales podrían ser mensualmente. Entonces, para ello las empresas utilizan una metodología que se llama frotis, hacen un frotis a las manos de los operarios para verificar que ellos estén cumpliendo con las BPM, o en su efecto para que los productos desinfectantes de manos pues se deberá verificar que estos sí cumplan con el proceso de desinfección. Asimismo, se debe realizar una inspección general para obtener conclusiones y corregir deficiencias. Entonces, esto es un trabajo
o un proceso de mejoramiento continuo, ¿sí? Bueno, este tema es extenso, por eso se ha decidido dividirlo en 2 videos. Hemos terminado el primer video. Espero que les haya gustado esta primera parte de las BPM, que les sea de gran utilidad en su proceso de formación, y los invito a ver el segundo video del tema. Un cordial saludo.